Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast político favorito en la Universidad Científica del Sur. Soy Gonzalo Bedoya y estoy muy feliz de encontrarme en este momento con Álvaro. Para introducirte primero, Álvaro, ¿cómo estás? Excelente, diría yo, muy emocionado por hablar de estos temas que son bastante importantes e interesantes y los invitamos a que escuchen atentamente, así sean términos quizás complejos en algunos aspectos, pero atentos. Son temas importantes, son temas que hay que tocar y vamos a tratar de desmenuzarlos un poquito para que todos entendamos esto. Hoy no estamos solos, hoy nos acompaña Ivana. Ivana, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro emocionada. Emocionada. ¿Qué carrera estudias? Preséntate a la cámara para que te Mi conozcan. nombre es Ivana Meléndez, estoy en el 7º ciclo de la carrera de Marketing y Administración. Sí, bueno, estamos invitando Genial. acá a varios chicos para que den su opinión y podamos conversar un poco de estos temas, podamos tener un poquito una conversación amena, ¿no? Exactamente, si tú estás interesado en participar en estas conversaciones, solamente escribe a 100.p y vas a poder participar. Escríbenos y normal vas a poder venir aquí a dar tu opinión, a decir lo que creas. ¿Les parece si empezamos ya con los primeros temas? Álvaro, ¿tienes Sí. alguna noticia por ahí? Aquí hay un temita, que Un es sobre temita. la lectura. La primera noticia del día. Exacto, 2 palabras, lectura y peruanos. ¿Son dos palabras que se contradicen entre sí? ¿Son dos palabras ¿Son que se ajenas? ¿Son dos Sí. palabras que se repelen? Yo creo que sí, porque, no es que tengamos famas de ser los primeros lectores, ¿sabes? O sea, no es como que la lectura sea algo fuerte o un tema interesante en el país. Sí, es algo que deberíamos tocar más, ¿no? Es algo que deberíamos... Los peruanos, si no me equivoco, leen 2 o 3 libros al año. Ese es el promedio. Sí, es un promedio bajo comparado con otros países desarrollados, ¿no? Que se podría decir. Y eso se demuestra justo ahora con el tema, toda la polémica que estoy ahora en día sobre el caso de Alex Broca, que todo el mundo se ha puesto a leer un libro de alrededor de que 50 páginas, creo, aprox, o tiene un poco más, Sí. y todo el mundo se ha puesto a leer sobre eso solamente por querer saber, o sea, por el famoso chisme, o sea. Solamente por el chisme. Es importante esto porque estamos acostumbrados a leer por el chisme, a leer por un tema determinado que produzca morbo, ¿no? El morbo en la sociedad. El morbo es uno de los negocios más grandes que existe. Y diría que las comunicaciones, en gran medida, viven del morbo. Sí, en verdad. En, En verdad en que sí. realidad que sí. Lo que está mal, porque, o sea, en Ajá. verdad deberíamos de leer para culturizarnos, o sea, para nutrir nuestra mente y Muy cierto. eso. Y leer es divertido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando leo, me parece que tiene un extra, que es el tema de poder imaginarte las cosas. Sí. Y creo que es algo que, o sea, la gente suele como que tomarlo mucho por el lado de, uy, no, o sea, ellos leen o tal persona lee, pero yo creo que realmente leer te abre otro tipo de posibilidades y te abre como que otro, no sé, como que otro prisma, ¿sabes? Sí, sucede que creo que los peruanos estamos acostumbrados, y no solo los peruanos, muchas personas de varios países, Sí, hay que... acostumbrados a recibir placer de una forma muy rápida. Y el libro te da placer, pero de una forma más lenta, sobre todo cuando lo terminas. Sí, Porque quieres esperar a qué va a pasar al final, ¿no? Pero obviamente terminar un libro toma su tiempo, sobre todo dependiendo de tu capacidad para leer. Si lees más rápido o más lento, entonces sí, pues estamos acostumbrados a tener placer más rápido. y eso puede ser frustrante también, ¿no? Como que algunas personas se traban un poquito para leer. Leer es casi que algo que le das su tiempo y lo haces excelente. Pero incluso, o sea, claro, pero hay libros que yo creo desde la portada ya captan tu atención, e incluso al fin, a la mitad del libro ya estás con la expectativa de qué va a pasar, o creo que eso también es lo bonito de leer, ¿no? O sea, que puedas tú mismo hacerte la idea de un final y al final, cuando ya terminas el libro, te das cuenta que no es así como tú lo pensaste y terminas sorprendiéndote. Entonces, totalmente. esa es la satisfacción que te Los- brinda. Los mejores libros son los que empiezan con los grandes comienzos, ¿no? Exacto. Como en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, de Don Quijote, Claro. del Quijote, perdón. 100 años de soledad también. También, Pero bueno, no ¿cuántos vamos a libros? ponernos acá a mencionar todos los inicios de los libros Sí. porque no terminamos nunca. Claro. La Eh, cosa es que estábamos hablando de esto, Ujú. más que nada porque una ministra peruana está trabajando en una reglamentación que promueva la lectura. Es importante. Ajá. Sí. Y si no me equivoco, pues esto lo hizo y lo anunció durante su participación en la Gran Feria del Libro, ¿no? Entonces, Esa eso es me la parece noticia, bien. para que lo tengan. Sí, se podría decir que es una buena noticia el hecho de que quieran impulsar la lectura. El hecho de que funcione es otra, ¿no? Ojalá que funcione. Ojalá que funcione, ojalá que sea una medida realmente funcional. Lamentablemente creo que estamos acostumbrados a que el Congreso nos dé varias medidas que no se terminan de aplicar Ujú. y no terminan de ser
totalmente aterrizables. Pero Pero- bueno, esa es la opinión. ¿Alguna Pero opinión, Ivana? Para sí, pasar creo que con- también lo importante mencionar es que, o sea, no solamente es que van a promover la lectura, sino también van a promover lo que es la inclusión, porque esto, junto con esto, tiene de la mano que van a haber libros en braille, por ejemplo. Hay libros también que están en idiomas, en lenguas indígenas, Ujú. cosa que, o sea, es súper inclusivo porque esas personas también pueden prácticamente, o sea, leer, conocer un poco más y también, o sea, nutrirse, ¿no? Cosa que no lo hacen porque, pues, la mayoría de libros o no tienen acceso a estos o simplemente no saben leer. Por supuesto. Álvaro, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Bueno, a ver, otra noticia que podemos tener por acá es, bueno, Me parece que se cumplen 27 años de la operación exactamente. Chavín de Guanta. Esto iba a mencionar. Sí. Sí, 27 años de esta 27 operación. años de un operativo Emblemático, emblemático, resaltante, histórico. destacable, histórico y polémico. Sí, del cual se han hecho libros, se ha hecho una película en Hollywood en el cual actúan actores de alta gama y Discúlpame que te interrumpa, creo que es necesario que primero le digamos, para quien no lo sepa, porque de repente hay alguien que nos está viendo y no lo sabe, qué pasó en la operación Chavín de Guantar. sí, Básicamente fue un operativo militar en el que se liberó a los rehenes de la embajada del MRTA, que era un movimiento terrorista. También, para quien no lo sepa, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Tenían a 72 rehenes, si no en me- la embajada de Japón. en la embajada de Japón, y se dio este operativo para que los militares entren y puedan rescatar a los rehenes, dejando varios terroristas muertos y un civil muerto, que es el vocal Supremo Justi, que era en ese entonces el vocal. Tema polémico. Una pregunta, ¿quién es el vocal Supremo Justi? Era alguien que que se había mostrado bastante en contra, y aquí viene lo polémico, les comento, de su muerte, porque era alguien que estaba muy en contra de la intervención que Fujimori había tenido en ese momento en el poder judicial. Era Ujú. como que su principal detractor, su principal enemigo. Y ahí es donde nace justo este tema de que llegan a la embajada y el único muerto termina siendo él. Muere porque no lo asistieron correctamente. Ujú. Le dispararon en la pierna y terminó desangrado. Mira, Es un tema polémico a partir de este punto. Ya no lo tocamos más. Ya cada uno puede investigar y sacar sus conclusiones, Sí. porque es algo que da para mucho, da para largo. Y saquen sus propias conclusiones. lean, Sí. aprovechen. Lean y saquen sus propias conclusiones. Pero entrando al otro tema, ¿no? Un tema, otro aspecto de ese tema. ¿Qué opinas de la muerte de los terroristas? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien matar a los terroristas? ¿Estuvo mal? ¿Debieron tener un juicio justo? ¿Qué debió pasar? ¿Qué opinas tú, Ivana? Es que es justos por pecadores, ¿no? O sea, es un tema difícil, pero yo creo la verdad que sí estuvo bien. Porque al final bueno, nosotros no somos quienes para juzgar, pero si a mí me ponen en una balanza un grupo inocente de personas, entre niños, mujeres o X, que pues no tienen absolutamente nada que ver, y entre el otro lado están los terroristas que sabían lo que hacían, no es que tenían problemas psicológicos, por así decirlo, sino que sabían a lo que estaban, o sea, lo que ellos estaban haciendo, cómo estaban actuando, qué cosas iban a hacer, todo por sus propios intereses, ¿no? O sea, y no les importaba nada. Entonces está ahí la difícil decisión, ¿a quién les salvo? O sea, a ellos, que al final obviamente la justicia pues iba a darle su castigo, por así decirlo, o salvo a un grupo inocente de personas que no tienen absolutamente nada que ver, y yo, bueno, obviamente optó por salvar a esas personas. Porque al final yo siento en lo personal que los podían juzgar bien como también mal por todo el tema de la corrupción y todo lo que conlleva. Entonces fue pues una decisión, obviamente. Ujú. Claro, podríamos decir que fueron daños colaterales Ujú. la muerte de Claro. los terroristas. Me parece a mí en esta ocasión, desde mi punto de vista, que sí está bien. O sea, en este punto, si hablamos del término daños colaterales, yo lo compro, yo digo sí está bien. Claro. Si hablamos de otros tipos de casos, como lo que ocurrió en varias regiones de la sierra, donde Ujú. terminó bastante gente muerta o violada por daños colaterales, me parece que ahí el término daños colaterales ya no son daños colaterales, sino son delitos. Sí, yo no diría que está bien, pero tampoco diría que está mal. Es más, yo no le atribuiría
ninguna de esas dos palabras, sino diría que fue Ujú. lo que pasó y fue, pues obviamente no está bien matar a Sucedió. alguien bajo ningún concepto, diría yo. Pero sí, pues, o sea, la forma en la que se desarrolló la operación Chavín de Guantar fue una o sea, a tomar por saco. O sea, meterse en las ventanas, por abajo, por arriba. No sé si por, o sea, no sé Sí, exactamente entraron Sí. los por lados, helicóptero, entraron pero también entraron por por... bastantes lados. Entonces, obviamente, al ser una operación sorpresa, tienen que entrar con disparos. Y sí, pues, fue lo que pasó y fue para salvar a personas. Ujú. Sí, y Y al sí, final fue una ujú, operación icónica en la historia de este país. sí, de que como ya comentamos, hay una película que recomiendo que vean bastante, que, Recomiendo, las ujú, lecher. mira, aquí vamos a poner el nombre de la película, no me acuerdo el nombre, Edición, pero aquí va a aquí. estar, o aquí, yo no sé, pero me la ponen, por favor, gracias. Eh, sí, el tema interesante. Y me parece que también es un tema que hay que estudiarlo, ¿no? Cada uno tiene que estudiarlo también e invitamos a que saquen sus propias conclusiones y nos dejen en los comentarios o nos escriban al DM qué es lo que opinan Claro. ¿Cuál es y su por ahí posición? abrir el debate al Sí, respecto. capaz hay alguien que opina que estuvo totalmente mal, que Ujú. no los maten, Capaz entonces, alguien cree que estaba totalmente bien. claro, es más, o sea, dice, qué bueno que los hayan matado, o sea, hay muchas opiniones que pueden surgir en este momento, la verdad, hay de todo. Hablando de opiniones, Dime. ¿qué opinamos, cambiando un poco el tema, respecto a lo que ocurrió hace unos días, hace unas semanas ya, en México? Perdón, en Ecuador. En Ecuador, ajá. Sí, en Ecuador, bueno, en En México, ¿no? Ecuador Porque la porque embajada de es un territorio de Sí, México prácticamente. para aterrizar un poquito el tema, hace unas semanas, en la embajada de México, en Ecuador, Ujú. las Fuerzas Armadas ingresaron y sacaron a una persona de la embajada violando un derecho internacional, ¿no? Un derecho que está constituido desde hace muchísimos años atrás, un derecho que se entiende como inviolable, que es ingresar a una embajada porque es meterte a otro país a sacar a una persona. ¿Qué opinas al respecto? A ver, tampoco es que lo hayan hecho de locos, o sea, que hayan actuado y se les pasó por la mente, ¿sabes qué? Hoy día, de la nada, voy a entrar a la embajada. Ujú. No. O sea, en verdad, ahí sí me equivoco, fue estaba el expresidente, ¿no? De México. Sí, Ya. En Ecuador, dicho expresidente está investigado ya hace más de 3 años por casos de corrupción con dicho país. Entonces, claro, para los ecuatorianos, bueno, prácticamente para el presidente, esto estaba mal que pida asilo justamente en todo lo que estaba pasando, ¿no? Que estaban todos los terroristas, todo lo que está pasando ahorita en Ecuador. ¿Por qué? Porque estaba involucrado. Entonces, al irse prácticamente de Ecuador, no tienen ningún poder sobre él, porque ya está en su país, protegido. Y quién sabe, se iba a escapar a otros lugares. claro, pero ¿te parece correcto que se viole esto de entrar a una embajada? O sea, Ok, porque creo que la si nos forma. regimos bajo la misma lógica, iríamos por ahí cometiendo delitos para atrapar otros delitos y se hace un círculo vicioso de una cadena de quién realmente está haciendo lo correcto. Claro. Y más bien yo les quería decir, si me pueden informar un poco más del tema sobre, Ujú. o sea, el tema del presidente Sí. que pidió asilo, un poco, no sé si me pueden Es contar y de que, paso para que la gente lo pueda entender claro, o también. sea, es que por lo que yo sé, el presidente, claro, pidió asilo obviamente a su país y lo aprobó, pero no tenían en cuenta que él estaba bajo una investigación. Entonces, ¿Y quién es ese yo, presidente? el El- presidente de México, Ajá, es como, aquí no sé si te acuerdas, cuando Castillo da el golpe de Estado, Ujú. es algo parecido. Él se va a la Embajada de México. Aquí se supone que México no le había dado todavía el permiso, ujú, pero él se iba a la Embajada de México. ¿Por qué? Porque ni bien él entra a la Embajada de México, la policía peruana ya no puede tocarte. O sea, Claro. tú entras a la embajada y no te pueden tocar más. Entonces, bajo la misma lógica, esta misma protección es la que buscaba el expresidente de Ecuador. Ya. Entonces, Ujú. se va a la embajada, porque en este caso México había aprobado, le dijo, ok, te doy el asilo. Él se va a la embajada para buscar esta inmunidad y la policía de Ecuador entra a la embajada a sacarlo. Muy bien. Pregunta obvia. ¿Por qué creen que México aceptó dar ese asilo? Pregunta obvia. Bueno, no lo sé. Es que, o Capaz sea, no es obvia, pero ¿y por qué él pide el asilo? O sea, ¿por ¿por qué qué él pide pide el asilo? asilo? Sabiendo que Porque a está bajo México, investigaciones y, o sea, que yo sepa, si una persona está bajo investigaciones, te tienes que quedar en ese país hasta que tus investigaciones terminen o al menos te den un dictamen, ¿me entiendes? Pero no es así. Yo Entonces,
No pide quiero asilo, defender al expresidente de Ecuador se corre. porque no me parece una persona, no es una persona que yo defendería jamás. Ujú. Pero entendiendo, o sea, para tratar de darle un poco de lógica o tratar de dar otra perspectiva también, podríamos hablar también de que el sistema en Ecuador está tan complicado, tan corrompido, que por ahí que su justificación puede ser, ok, aquí no se me va a juzgar correctamente, me voy a tomar asilo. Porque, por ejemplo, han habido muchos casos Ya. donde políticos han pedido asilo. ¿Qué significa tomar asilo? También es importante. Exacto. O sea, lo ves como algo seguro porque te sientes, ¿no? Claro, pero es que hay políticos que sí se han visto en la O sea, pero ocasión pregunto, ¿qué Pero- significa específicamente tomar asilo? que te reciben en la embajada de otro Ajá. país. Ujú. ¿Y qué pasa cuando estás en esa embajada tomando asilo? O sea, que ya no te pueden, como que no puede entrar la justicia y te tienen que juzgar desde Claro. ahí. Tú desde Ajá, ahí. Y tú para estás- eso te tienen que permitir entrar. Exacto. Y para exacto. que te permitan entrar, yo supongo que tienes que ofrecer algo. Ujú. Me parece que queda a juicio del país. Es que, Claro. o sea, eso no es tampoco que sucedió ahorita mismo. O sea, él Ujú. ya ha estado con una investigación de hace 3 años. O sea, ya Ujú. tenía un buen tiempo. Entonces, para mí, él ha aprovechado toda esta situación que está en Ecuador para simplemente salirse. Porque, claro, a ver, ¿por qué no solicitó asilo al inicio de la investigación, a mediados de la investigación? No, o sea, ¿por qué ahora? Ujú. Esa también es una pregunta interesante. Sí. Es una buena pregunta. Saquen sus propias conclusiones. Saquen también. Y los invitamos a sacar sus propias conclusiones, a debatir de estos temas y a dejarnos en los comentarios, dejarnos en el DM también qué opinan y todo lo que piensen al respecto de Ahora, estos temas. Yo te doy un punto a favor a tía. O sea, claro, la forma como lo hicieron quizás no es la ideal, Pero, por o así sea, ¿tú sí decirlo. estás de acuerdo con que se hayan metido a la embajada? Yo sí. O sea, estoy de Yo acuerdo. creo que no. Yo sí estoy de acuerdo porque ¿cuál era su otra opción? Es que realmente Decirle, parece tocarle que- la puerta y decirle, oye, no te vayas, por favor. Tenemos que todavía investigarte. ¿Puedes, por favor, quedarte? Y otro, sí, claro, obviamente. es entendible ese punto, pero también a mí me parece que no podemos violar ese tipo de normas porque si no, ¿a dónde vamos, no? O sea, las normas y esas leyes, como el tema de las embajadas. Como un acto impulsivo incluso. Claro, o sea, hay que seguir un proceso, sí. Puede ser un proceso injusto y tal, pero determinados procesos yo creo que sí están hechos para seguirse. Es lo que yo creo, igual. Claro. Pero pero Claro. entendemos tu punto también. Sí, claro, porque también basándome en la idea de todo tiene un proceso, su investigación tenía un proceso. Entonces, Claro. Es cierto. Es un punto válido, es un punto válido. Son formas de ver el problema. Sí. Y bueno, claro, pues al México, bueno, no México, no vamos a decir que el país México aceptó, sino las autoridades de México o la autoridad de México al aceptar ese asilo, está como que en cierta forma ya metiéndose en la mugre de otro problema, de Es otra que persona. México es polémico, ¿no? sí. El presidente de México, AMLO López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es un personaje polémico, es un personaje que le gusta pelearse. Sí, Ujú. sí, porque creo que esta disputa no es que haya iniciado con Ecuador metiéndose a su embajada, no. No, no es la primera vez que no, México o sea, acepta. Claro, no, aparte de eso es asilo, que creo. es como que, no es como que es el inicio, sino que, por lo que leí, el presidente de México, perdón, sí, claro, el presidente de México dio una opinión que para él no estaba de acuerdo o sea, que el actual presidente de Ecuador esté al mando, o sea, no le López pareció. Obrador se ha peleado con Ecuador, se ha peleado también con Milei, Ujú. e incluso con Dina. Entonces, es un tipo polémico, es un tipo... Es un problema que va creo que más allá de incluso el mismo expresidente de Ecuador, Exacto. que abarca varios actores. Es que Pero no es sí, por nadie. supuesto. ¿Está todo bien con tu oreja? Sí, simplemente tenía un poco de picazón. Pero bueno, son temas complejos. Son temas picantes, hablando de Sí, picazón. con picazón. Como, sí, exactamente. como tu picazón. ¿Cómo? Como ¿Cómo? el siguiente tema que vamos a tocar luego de la pausa. Ujú. Y nosotros dentro de la psicología social llamamos eso persuasión coercitiva. ¿Ok? Y es todo un ciclo y es todo un proceso que utilizan las personas, bueno, en este caso, ¿no? Las relaciones de género que son violentas, etcétera. Cómo se da todo este proceso, ¿no? El aislamiento, cuando le empiezan a meter en la cabeza a su pareja, o por ejemplo, aléjate de tu mamá, de tu papá, que no son buenas personas para ti. Estamos de regreso en tu podcast favorito de política,
aquí en la Universidad Científica del Sur con calor, ¿no? Estos días el clima está raro. Sí, calor, algo caliente como el tema que vamos a tocar, ¿verdad? Como el tema que vamos a tocar, pero sí. Y raro también, ¿no? Porque es un tema raro. Raro como el clima. Disculpen que me meta tanto con el clima, pero es que tengo un Es que calor últimamente sí. que no es normal. Sí, ayer Días hacía de mucho frío, frío, hoy hace sí, mucho y calor. o sea, ayer salió el sol de la nada. Creo que desapareció. el clima quiere matar a alguien, ¿no? Sí. El Oye, clima sí, este cambio de temperatura me tiene mal. quiere matar a alguien, sin dudas. ¿Cómo? Ah, mentira. Como también, no. Otro tema, me parece que están juzgando a Edgar Tello. No se alarmen ahorita con los nombres porque ahorita alguien va a estar pensando en su casa. Sí, ¿quién es Edgar miércoles Tello? es Edgar Tello? ¿Por qué lo están juzgando? Eh, ¿Y quién lo juzga? ¿Quién lo juzga? ¿Y qué es juzgar? Y No, Exacto. mentira. ¿Pero por qué? No te preocupes, sí sé qué significa juzgar. No, bueno, vamos a hablar del caso Mochasueldos. Un caso lamentable para quien no lo sepa. Aterrizándolo, un grupo de congresistas, que no es un grupo menor, se ha estado dedicando, gracias a investigaciones es que ha salido esto, a Ujú. cortar el sueldo de sus trabajadores, Mochasuelos, a mochar a suelos. mochar sueldos, como lo dice la palabra, y es algo totalmente intencional y sus trabajadores terminan coordinando por chats de WhatsApp cuánto se tienen que mochar el sueldo, en qué época. O sea, es un ejercicio terrible, o sea, es un ejercicio totalmente deplorable, en mi opinión. Le quitan el sueldo a sus trabajadores para enriquecerse más a ellos y eso en resumen, por lo que se está juzgando ahora a Edgar Tello. ¿Qué opinas del tema de los mochasueldos? Un momento, ¿qué papel asume Edgar Tello aquí? ser el líder de los muchos sueldos. Ah, ya. Claro, o sea, Líder o de- sea, Son- la son noticia- varios. Sí, claro, o sea, pero lo central es que Silvia Uriarte, que es la que hace esta denuncia, era una ex trabajadora de Tello, Ujú. en este caso. Entonces ella pues denuncia, uno, que pues el famoso mochasueldo que fue un 5%, o sea, estaban mochándole 5% de su sueldo Sueldo. para llevárselo prácticamente él. Claro, entre varias personas Exacto. eso suma una gran cantidad Pero de dinero. no solamente denuncia esto ella, sino que también ella estaba embarazada. Entonces no la cesaron de su trabajo, o sea, no le dieron su descanso, sino que la pasaron a ser auxiliar. O sea, darle como que un trabajo supuestamente para ellos en su cabeza menor. O sea, es una labor completamente abusiva en contra Claro. de sus propios trabajadores. Y no es la única acción que ha estado haciendo el Congreso últimamente, ni el único escándalo. Hace un tiempo también estaban tocando el tema de los niños. ¿Quiénes son los niños? Un grupo de congresistas que también en investigaciones, si no me equivoco, de Panorama o de Cuarto Poder, salió que estaban favoreciendo a Pedro Castillo. O sea, estaban como que comprando votos a favor de Pedro Castillo a cambio de dinero. O sea, estaban Ujú. favoreciendo a Pedro Castillo en el momento, en aquella época. El caso salió después. Y por eso es que en el último tiempo en el Congreso hemos tenido estos dos grupos totalmente deplorables, ¿no? Qué vergüenza. Niños y mochasueldos por un lado. Estos son dos términos que seguramente abren el periódico o cualquier periódico y van a encontrar caso niños en el Congreso, caso mochasueldos. Son estos dos niños. Un grupo en el de los niños que favorecen o favorecieron en su momento a Pedro Castillo y los mochasueldos, que son este grupo de personas Ujú. que le mochan el sueldo a sus trabajadores. Ahora, con esa noticia, su punto también es que, o sea, ¿por qué se hace conocida esta noticia? Es por Walter Albán, que es ex defensor del pueblo, quien dice prácticamente que la Comisión de Ética no ha actuado bien, porque ya ha desestimado el caso, o sea, lo han archivado, porque dice que no han encontrado las pruebas suficientes, Ujú. según ellos. Y lo que él propone, y lo que quiero saber su opinión de ustedes también es que la Comisión de Ética tiene que estar integrada por excongresistas nada más. ¿Qué opinan? No sé si que la Comisión de Ética esté integrada por excongresistas sea una solución al problema. Me parece que el problema del Congreso es mayor. Me parece que el Congreso debe ser ahorita el mayor problema de... Pero ¿por Sí. qué País. es congresistas en específico? ¿Mm? ¿Por qué es congresistas en Mira, específico? Yo creo que su idea se basa en que los excongresistas, o sea, ya no están vinculados al Congreso como tal, ¿me entiendes? Entonces, no tienen como un poder, porque tú al estar en el Congreso y al pertenecer a una comisión de ética, o sea, tienes un poder, porque prácticamente tú decides a quién y a quién no.
o sea, a tu dedo. Es lo que yo creo. Pero Ahí se juegan los intereses. Los ex congresistas no podrían trabajar entonces en moción de censura o desestimaciones, o sea, básicamente quitarles credibilidad a otros congresistas para luego entrar ellos, porque en el Perú estamos acostumbrados a que si bien la reelección de congresistas no es inmediata, porque cuando había reelección de congresistas la tasa de reelección era poca, pero las caras con el pasar de los años no terminan cambiando mucho. O sea, si bien en la primera reelección no es poca, luego sí, o sea, luego sí se pueden llegar a repetir. Y creo que ahí también podríamos hablar, o sea, tocar un poco ese tema. Sí. Es áspero, Claro. ¿no? Claro, pero es que yo, o sea, en lo personal siento que sí lo apoyo un poco a él porque con todo lo que está pasando ahorita, o sea, los congresistas prácticamente quieren tener el control, porque incluso están aprobando para que ellos puedan votar cuando se les dé la gana a los líderes del Jurado Nacional de Elecciones, Y votaron también a la Jun- RENIEC. a la Junta Nacional de Justicia que tenía que ver Exacto. eso. Y es un problema porque yo sí creo, y esto para ir terminando este podcast que ya nos estamos yendo en tiempo, yo sí creo que estamos teniendo un gobierno o que el Congreso está ejerciendo un poder que quiere ser totalmente autoritario. O sea, quiere desestimar a las otras instituciones Sí. democráticas, como la Junta Nacional de Justicia. El Ejecutivo hoy en día con la presidenta Dina Boluarte no va a hacer nada más que saludar al Congreso y decirle, ok, está bien todo lo que hagan. Sí, o sea, Eh, prácticamente... entonces, podríamos incluso hablar, evidentemente no es una dictadura, pero podríamos llegar a una dictadura congresal con todo lo que está pasando. O sea, prácticamente los del Congreso quieren gobernar. Una dictadura tácita, ¿A qué te refieres con ese término? Sí. que es dictadura, pero no literalmente. Ah, subliminal. Subliminal, algo tácito, pues algo Claro, tácito ya. se supone que es sin serlo. O podría directamente serlo en los O sea, próximos Claro. están meses. aspirando a los países que no. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Estamos muy felices de que nos escuchen y esperemos que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por venir, Ivana. Esperamos verte por aquí pronto. Gracias, Ivana. Gracias, en verdad. Y bueno, eso es. Déjenos en la caja de comentarios si es que quieren venir, participar, dar cualquier opinión. Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Eso sería todo. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego.